Hola a todos, bienvenidos. Estamos nuevamente con un video de economía sin falacias. Nos vinimos acá a Chile, no solamente porque me invitaron a presentar el libro Falacias Libertarias, sino que también porque vinimos a conversar con algunos economistas locales. A su vez, también recorrimos un poco los supermercados, estuvimos un poco presentes en el día a día chileno para ver qué es lo que está pasando en esta economía, que es bastante distinguida en lo que es las economías regionales de Latinoamérica, así que nos parece interesante hacer una exploración sobre lo que pasa acá, lo que vemos acá, las charlas que podemos mantener con economistas, qué podemos recatar, qué no, y en definitiva vamos a estar acá casi prácticamente una semana recorriendo para tratar de entender a la economía chilena. Acordate que esto está siempre en el marco de que estamos recorriendo distintos países para tratar de entender las problemáticas de la región. Para eso, si siempre querés tener este contenido, por favor suscríbete desde ya, podés comentar, podés compartir, podés poner me gusta. Todo esto nos va a ayudar para seguir creciendo como canal y que es indispensable. Aparte, ten en cuenta que estamos en todas las redes sociales, así que desde ya también nos podés seguir en el resto de las redes sociales, donde vamos haciendo videos más cortos, no videos tan largos como los que tratamos de poner acá para que se entienda un grado mayor de profundidad las problemáticas que tratamos de abordar. Siempre de la óptica de la economía y siempre tratando de evitar caer en falacias. O sea, una explicación de una economía sin falacias. En definitiva, bueno, pasamos sin más a que vean el video y que justamente nos acompañen en este recorrido. Ahorita lo que se vive es una recuperación cíclica. O sea, lo que se vino fue crecimiento 0,2% por las contracciones monetarias fiscales para afrontar la inflación de acuerdo a la perspectiva del Banco Central. Ahora lo que se viene este año, de acuerdo al T-Bond, es un crecimiento del orden del 3%. Entonces, bueno, básicamente como lo que dije ayer, digamos, volver a la economía a su estado potencial y disminuir toda esa capacidad ociosa que hubo para disminuir la inflación. Básicamente eso, no ha habido, no ha podido hacer ninguna reforma tributaria ni previsional, nada de lo que ha hecho en términos generales lo más importante. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Hubo un ciclo contractivo y ahora volvemos durante el próximo año a el potencial de Chile que, de acuerdo al intervención no minero del Comité de Expertos del Ministerio de Hacienda, básicamente volveremos a la tendencia de 2,4%, que es bajo. Yo no soy tan optimista como Alfredo. Yo no veo esta recuperación tan plausible. La estimación del Banco Central dice que vamos a crecer mínimo un 2, máximo un 3. Sin embargo, también te dice que la inversión va a decaer definitivamente mínimo un 2%. Entonces la pregunta es, si la demanda interna está constantemente cayendo, si la productividad está constantemente cayendo, la inversión también, ¿el crecimiento de dónde proviene? ¿Va a provenir del gasto público? Yo no tengo ningún problema, el gasto público es una herramienta más dentro de todo el orden de política fiscal y política económica. Sin embargo, no podemos sostenerlos en el tiempo a base de gasto, porque ese gasto también proviene de deuda. Y la deuda ya sabemos que cuando llega hasta cierto punto nos da un desbalance en la balanza de pagos. Entonces, desde mi perspectiva, Chile está en un punto de inflexión, algo que es preocupante. Si no hacemos políticas de crecimiento rápido en términos de inversión, vamos rápidamente a caer en un estancamiento que va más allá de estos ciclos que dice Alfredo. Y esto no se da, no es por culpa de este gobierno, no es por culpa del gobierno anterior, sino que es un encadenamiento de procesos. Poca expansión de la matriz productiva, poca transferencia tecnológica, poca innovación. Si tú te fijas, las mismas empresas que en 1990 eran importantes en Chile, siguen siendo ahora. Si tú ves Estados Unidos, todas las empresas van cambiando cada 4 años. En 90 era IBM, luego Microsoft, luego Beta, luego Amazon, Apple. Y hay una innovación. Cada una de esas empresas busca distintos conocimientos. Nosotros no. Seguimos siendo extractivistas, poca complejidad, salario estancado. Y eso nos va a llevar a un momento, si seguimos así, nos va a llevar a un declive que va a ser brutal. Y yo tengo el dato ahí en la del Ministerio de Hacienda y en medio, ¿no? Que verse la democracia.
alrededor de 2 puntos de déficit fiscal. Básicamente eso. Y bueno, Perdón, para el histórico es alto, es bajo, medio. bueno, Está dentro del promedio. sí, claro, general. exacto. No. El déficit fiscal no es grave, en este momento no es grave. Por ahí pasa, para mí, la principal problemática de Chile. Es una problemática de visión. ¿Qué es lo que necesitamos para llegar a estos objetivos que en algún momento todo Chile se vio en una congruencia? Necesitamos mejores pensiones, necesitamos mejor salud, necesitamos mejor educación. Perfecto. La metodología para llegar a eso, el cómo, es donde no nos estamos poniendo de acuerdo, porque hay un grupo que es totalmente contrario al privado, lo ve como un enemigo, y tenemos el otro grupo, los libertarios, los famosos libertarios, que ven al Estado como una especie de ente opresor que no aporta nada al mercado. Y claramente tienen una grave confusión del rol complementario que tienen ambos. Chile es una economía a la cual le ha costado diversificarse. Entonces, obviamente, además de la epidemiología y todos los problemas estructurales que debemos mejorar, que ya nos dijo Roberto, son un problema que poco a poco merma el crecimiento de la economía, sobre todo si vemos a 10, 20 años. En cuanto al tamaño o no del Estado chileno, no hay una vara, no es que decir, mira, a partir de aquí es óptimo, no es una curva de indiferencia. ¿Ya? Pero si lo comparamos, si vemos la evidencia y comparamos los datos, vemos que el Estado chileno es relativamente flaco para su nivel de desarrollo. ¿Okay? La recaudación y el gasto del gobierno central, obviamente, es alrededor de 20 puntos de producto. Los países avanzados, cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, la UDI dice alrededor del 70, principios de los 80, era de 30 puntos. O sea, ahí hay un déficit, además de todo lo que ya dijo Roberto. Eso genera malestar y como dijo Roberto, problemas, fragmenta a las instituciones. Entonces, más allá de mantener una vara, yo creo que es, como decía la premio Nobel de Economía Esther Duflo, lo que falta mucho acá en Chile es cohesión social. Un mínimo común donde todos partamos. Que puede sonar un poco romántico, puede sonar así como muy ideológico, pero es necesario. Podemos tener diferencias, podemos tener matices, pero partir de una base común. Chile es un país que le encanta compararse con la OCDE al momento de hablar de desigualdad, al momento de hablar de tamaño del Estado. Me parece bien. Tenemos que apuntar hacia arriba, ¿cierto? Tenemos que compararnos con los que están por sobre nosotros en desarrollo. Pero cuando les dices que apliquemos políticas OCDE para crecer o para comenzar a desarrollarnos, no lo quieren hacer. Me explico. El impuesto a las personas es más bajo en Chile que en la OCDE. El impuesto a las empresas es más alto en Chile que en la OCDE. Bueno, no estoy diciendo que debamos simplemente hacer de sopetón un cambio, pero hagamos un plan a 10 años y vamos haciendo una progresividad de las personas y una regresividad de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas no son ricas, los dueños de las empresas son ricos. Si a la empresa le bajamos el impuesto, ellos pueden reinvertir, pueden optimizar procesos, pueden crear empleo. Y a la persona es a quien le cobramos el impuesto a la renta. Y expandimos la base tributaria porque, como decían acá, el 70% de la población no paga impuesto a la renta. Eso es mucho. Entonces, cuando tú le dices eso, a las personas dicen, políticamente no suena bien esto. Yo no puedo vender esto para un voto. Entonces, ahí tenemos el primer problema. El segundo problema, que yo creo que este gobierno lo podría solucionar, es la evasión. 4,3% del PIB, acorde al el Colegio de Auditores, de Contralores Auditores de Chile, en el 2022 se evade 4,3%. O sea, se evade más de lo que la misma reforma tributaria propuesta quiere recaudar. Entonces mi pregunta es, ¿por qué vamos a seguir insistiendo con metodologías que no funcionan, como el impuesto a los súper ricos, como más royalty para la minería, cuando podríamos hacer una política, una reforma tributaria a largo plazo que te diga, ¿sabes qué? Metodologías para evadir para parar la evasión. 4,3 puntos del PIB es demasiado. 13.000 millones de dólares. Entonces, con eso, todos quedan contentos. La segunda parte, la tercera parte, como bien decías tú, es la industria interna.
En el índice de complejidad económica, que va de 3 a -3, siendo 3 lo más alto, -3 lo más bajo, Chile está en un -0,18. -0,18, es decir, el nivel de conocimiento para hacer las cosas que hace Chile con la materia prima es muy poco. Argentina sufre mucho lo que es heterodoxia macroeconómica, ¿no? Esa cuestión de fijar el tipo de cambio, de financiar el déficit fiscal con emisión monetaria, eso no se da. Okay. La macroeconomía moderna, y estoy hablando macroeconomía moderna de los 80 para acá, te habla de liberar el tipo de cambio por ciertas fricciones que pueda por ahí operar el Banco Central en caso de una coyuntura, de una... Gran parte de nuestra estabilidad macroeconómica es el cobre. El precio del cobre va totalmente ligado a nuestro dólar. En el caso de lo que hablaba recién en Argentina, de cómo bajar la inflación, aquí yo creo que ustedes están en una jugada constante de jaque mate, y bien decía Alfredo, no es una política constante, son switch. Por ejemplo, yo podría estar de acuerdo en una parte de la política de Javier Milei, en donde dice, bueno, tengo que reducir el gasto público. ¿Qué parte del gasto público debo reducir? Esa es la pregunta. Porque para mí la economía jamás funciona en absolutos. Entonces, cuando tú me dices que cada, no sé cómo le dicen ustedes, intendente regional, gobernador. El gobernador regional tenía un avión privado para ir a Buenos Aires, bueno, claramente eso es un gasto público que podemos ir reduciendo. Pero cuando tú me dices que cortaste el 0,4% de personal de la salud y ahora tienes una crisis con el dengue, y es que Milei trabaja en absolutos. Eso es claro, lo que a mí me molesta y me choca. Por ejemplo, tú dices, bueno, ok, es cierto que si tienes un estado tan grande que cada uno de los gobernadores regionales tenía un avión privado para ir a Buenos Aires, probablemente hay hartos puestos que, como les dicen, no me gusta decirle así, pero son grasa. Perfecto. Okay. Pero cuando tú cortas más de 30.000 empleos públicos ya, claro, tú estás haciendo una contracción de la demanda enorme. Hiciste una contracción de la demanda, paraste el dólar, subiste impuestos, cosa que dijiste que no ibas a hacer. Exacto. Te voy a cortar un brazo. Claro. Devaluaste las pensiones en un 30%, entonces lo que tú quedas es constantemente en jaque. Mataste la demanda interna. La venta de las pymes está en su punto más bajo de la historia desde 1990. O sea, no tenías una demanda tan baja desde el corralito. Entonces, el punto es, la historia es, bueno, el mercado se va a regular. Perfecto, ya, te creo que el mercado se va a regular. La pregunta es, ¿en cuánto tiempo? Porque la gente come todos los días. ¿Y a costa de qué? ¿Y a costa de qué? O sea, si tú le dices a una familia, ¿sabe qué? En 6 meses usted va a estar con trabajo formal, con casa, todo. Dice, bueno, pero y mientras tanto, ¿cómo? Claro. Y ahí está la problemática. ¿Por qué? Porque las terapias de shock no son un shock para todos, son un shock para la población más vulnerable. El shock no lo están viviendo la casta política, el shock no lo están viviendo los empresarios más grandes de Argentina, el shock lo está viviendo la gente que ahora tiene que ir. ¿No? En cuanto a Chile hay que buscar un punto medio, buscar, digamos, no una vara, pero sí buscar un consenso entre mercado y Estado, porque es la única forma de crecer. En cuanto a Milei, bueno, más de lo mismo, lo te dije ayer, habrá que ver con qué resultados, de alguna forma se va a tener que disparar en el pie, porque la coyuntura lo va a obligar a contradecirse, sea aumentando impuestos, haciendo otra política, fijando otra vez el tipo de cambio. Creo que es cuestión de tiempo. Y bueno, básicamente como dije ayer, hay que tenerlo muy en ojo, hay que seguirlo muy de cerca, porque aquí hay gente que cualquier cosa que sí sea positiva o bueno, como dice el Robert, acá lo van a sacar en cara. Yo pienso que incluso si Milei no hubiese ganado estas elecciones, ganaba la de entre los 4 años. Porque justamente la situación en Argentina es severa, trasciende a los problemas de los 2 últimos gobiernos. Bueno, justamente recién me preguntaron en una entrevista y yo contestaba que me parece que el principal motivo de que Milei haya ganado, más allá de que estas ideas son muy sencillas, las ideas que expone Milei para explicar, y tiene cierta lógica, y esto es lo que hay que tratar de entender y que espero que se desarrolle bien en el libro,
es que los dos principales partidos políticos de la Argentina fracasaron en sus gobiernos. Tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Alberto Fernández tuvieron gobiernos muy malos, cuales repercutieron en una caída del salario real de las personas. Entonces eso llevó a que se mirara otras opciones, y como los dos principales partidos políticos ya habían tenido un mal desempeño, se miró una tercera opción. O sea, yo pienso que eso explica más que nada el voto de Milei, cómo se consagra como presidente, tiene que ver con sus ideas económicas, que son sencillas, que el furor que han tenido en redes sociales lo explica, que se pueden explicar en un minuto. Y ahí nosotros lo que hacemos de Falacias Libertarias, bueno, yo también tengo un canal en YouTube que se llama Economía sin Falacias, yo con mis mismas redes trato de hacer mucho, digamos, de contrarrestar esta cuestión de explicar sencillo. Es más difícil, ¿no? Porque la realidad siempre es más compleja para explicar un video de un minuto. Pero hay que tomarse ese esfuerzo. Y creo que también gran parte, esto no lo suelo decir, gran parte de la victoria de Milei también es de que muchos intelectuales no han querido dar esta batalla. Por eso cuando Milei dice que es un debate filosófico, dice la verdad. O sea, es un debate filosófico. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pero ¿qué es lo que vamos a los hechos? Y eso es lo que trata de explorar el libro. Bueno, ok, liberamos. ¿Qué pasa cuando liberamos el mercado de trabajo? Bueno, por suerte tenemos la historia, y lo que podemos ver es que antes de los derechos laborales, lo que ocurría es que efectivamente se trabajaba 16, 17 horas, y justamente el salario era inferior a cuando existieron los derechos laborales. En términos de lo que es su lucha por la inflación, yo pienso que incluso puede llegar a ganarla esa batalla, puede lograr bajarla. De hecho, se está bajando la inflación en Argentina, pero el eje en Argentina está tan corrido que justamente nosotros estamos mirando a ver si baja la inflación y no vemos que justamente los salarios no pueden acompañar esa inflación. O sea, que la inflación, por más que fuera, vamos a decir así, Milei logra bajar en estos próximos meses, no sé, un 5%, vamos a decir que sería relativamente exitoso mensual. Tengan en cuenta que la inflación que ustedes tienen 3%, ahora 3 y moneditas. 3,7, bueno, es lo que nosotros tenemos en una semana. Ya no, en una semana. Entonces, lo que quiero decir es, él puede llegar a bajar. Incluso, hagamos cuenta que baja un 5% la inflación. ¿Estamos? Pero si los salarios no alcanzan ese 5, es un 5 de caída de salario todos los meses. Entonces, este es el problema de fondo, ¿no? Entonces, en Argentina se entiende que el principal problema de la economía argentina es la inflación. Y yo digo que el principal problema de la Argentina es la caída de salario real. Porque nosotros hemos tenido periodos donde tuvimos 20% de inflación y teníamos 20% de reajuste de salario, o 25%. Entonces Argentina se empieza a encarecer en dólares. Ahora, ¿el salario puede llegar a aumentar en dólares? Bueno, están aumentando el salario medido en dólares, pero el poder adquisitivo cae. O sea, de nuevo, entonces, ¿qué es lo que nos muestra Milei? Y lo hace con un nivel de cinismo que a mí me preocupa, que es con las jubilaciones. Las jubilaciones no ajustaron. Los salarios cayeron aproximadamente un 20%, las jubilaciones otro tanto, un poquito más incluso. Ahí siempre, nosotros con los datos nos estamos volviendo locos porque justamente los datos tardan en salir y el ajuste es muy, muy voraz. Entonces nos cuesta mucho llegar con la información. Tenemos una pérdida fenomenal con respecto a la inflación, pero en términos de dólares nos encontramos con que ganamos más en dólares. Entonces esto genera una trampa, porque uno podría pensar, che, estás ganando más en dólares. No, pará, todo me subió mucho más en dólares. Si tomamos el tipo de cambio estable y tenemos un 90% de inflación acumulada, nos aumentó un 90% en dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que van a venir más argentinos a Chile, así que bueno, supongo que será una buena noticia para Chile también. Creo que este es uno de los libros que resulta fundamental para leer la situación coyuntural de Argentina, pero también de América Latina. ¿Ya? En efecto, hay una batalla de ideas que prácticamente no se está dando hoy en día. Y eso genera entonces que el pensamiento único permee incluso a las generaciones más jóvenes que no tienen una construcción identitaria o la capacidad de generar un proceso de autoemancipación. Es así entonces como este tipo de libros, que son además con un constructo teórico muy importante, cómo fue capaz de Milei de llegar al poder. Y en particular lo centra con la experiencia que han tenido esas generaciones respecto de la nula capacidad política que tuvieron los últimos gobiernos para generar una solución a las problemáticas reales que estaba viviendo la gente. Y eso también da cuenta de cómo el progresismo agotó en términos de sostenibilidad incluso de su propia distribución del poder. Es así como también el autor entonces sitúa esa discusión en términos también generacionales. Vimos en la campaña de Milei varios videos de jóvenes muy permeados por el discurso libertario, pero al mismo tiempo también, y yo creo que no hay que olvidarlo, es el tema de la concentración de los medios de comunicación. O sea, si es que no tuviéramos este nivel tan alto de concentración de medios que al mismo tiempo están en función
del fortalecimiento de cierta élite económica, independientemente del color político o del pensamiento ideológico que tenga el mundo del periodismo, que yo lo separo porque una cosa en efecto es toda esta industria que hay en torno a los medios de comunicación y otra son los sujetos que tienen que subordinarse a aquellos lineamientos estratégicos que han ocurrido con los medios de comunicación. Eso ocurre en Argentina y también ocurre en Chile, ustedes lo saben, de forma muy radical, y por tanto la discusión pública, si intenta generarse por algunos sujetos y sujetas que sean, digamos, que tengan este carácter emancipatorio, pero al mismo tiempo el valor para poder desarrollar un acumulado teórico que ponga en discusión ahí este pensamiento único, lamentablemente entonces es silenciado por la alta concentración de estos medios de comunicación. Sin ello, esto no sería lo mismo. A ver, cuando uno toma las políticas que propone Milei y cuando toma las políticas de la dictadura militar en Argentina, son muy similares. Pero ¿qué es lo que ocurre acá? Es que ellos lo que dicen es la falacia del nirvana, que es la solución perfecta. Entonces dicen, en algo se equivocaron, ¿no? Los militares, ¿no? Entonces ellos por eso proponen la primera generación de medidas, la segunda generación, la tercera. Yo creo que, en definitiva, lo que uno podría esperarse, como para dar una conclusión de eso, ¿no? Lo que uno podría esperarse es que a medida que uno se acerca a una determinada política ya debiera empezar a florecer ese mundo ideal que plantean los libertarios, ¿no? Pero en Argentina cada vez que liberalizaste, te fue peor, pero es lineal, siempre pasó igual. Y tal es así que el año 76 es el año de mayor caída del salario real de toda la historia argentina. O sea que apenas se implementaron las políticas, el gobierno militar, o sea, políticas más liberales, sin ninguna oposición política. Por ende, ¿por qué? Porque justamente por eso era una dictadura, ¿no? Ni oposición política, ni, o por lo menos, perdón, ninguna oposición política institucionalizada, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, hubo marchas masivas que no pudieron hacer nada, digamos, la marcha del 24 de marzo se fue con total normalidad. Estaba pensando a ver si había algún hecho aislado, pero creo que no. Pero sí, por eso. O sea, hay hechos puntuales que no, en lo cual no está interviniendo el gobierno en ese sentido. Pero bueno, no diría que es una dictadura, que es a veces uno de los cánticos, ¿no? Que Milei es una dictadura. Y eso claramente yo, por ahora, no lo veo. Se explora bastante el tema del keynesianismo. Justamente se toma el gráfico de Mark Rosser, en el cual cae la pobreza, que lo muestra bastante Milei, ¿no? Esa caída de la pobreza pronunciada a partir del capitalismo, según él, que ahí hace una falsa asociación con el liberalismo. Entonces él nos hace creer que en realidad la caída de la pobreza, que también la podríamos cuestionar, porque fija a un tipo de dólares fijo por día, que es necesario para no ser pobre, haciendo todas esas salvedades que se hacen en el libro, vemos una caída, un descenso de la pobreza a partir del sistema capitalista. Entonces uno lo que podría decir es, bueno, pero justamente donde más, como bien decís vos, donde más está pronunciada esa caída es entre los 50 y los 70. Entonces lo que nos encontramos es que donde más hubo intervención del Estado, al revés hubo una reducción mayor de la pobreza. Y esto también, no quiero caer en simplificaciones, que a veces es difícil cuando se habla de Milei, pero quiero decir, tampoco estoy diciendo que el Estado es la solución. ¿Por qué? Porque un Estado agigantado que no opera bien es una condición necesaria del Estado, pero no es una condición suficiente para progreso. Y esto es importante tenerlo siempre presente, porque esa es la falacia del espantapájaros que nace todo el tiempo. No, ustedes tuvieron 100 años y miren lo que hicieron, ¿no? La propuesta de Milei, a ver, con respecto al Banco Central, es esa, es justamente terminar con el Banco Central, porque le atribuye todos los males de la Argentina a la creación del Banco Central y a su puesta en marcha, y supuestamente es la que emite dinero, y que entonces, supuestamente no, es la que emite dinero y es la que genera los males en Argentina. A mí sí, me parece que ahí justamente se da lo que podemos llamar la falacia ad novitatem, pensar que lo nuevo, por ser nuevo, va a ser bueno. Digamos, entonces a veces uno, lo voy a poner un poco burdo, pero digo, es como decir, nunca probé ponerme una bolsa en la cabeza a ver si me va bien o me va mal, ¿no? Y no poder respirar y te morís. Entonces siempre va a haber algo nuevo que no experimentaste, que no necesariamente va a ser mejor. O sea, es una falacia total esa, ¿no? Finalizamos nuestro recorrido en Chile. Después de haber hecho una presentación del libro, después de haber conversado con economistas locales, después de haber ido al supermercado, acá en Chile, viendo las diferencias bastante marcadas que hay en los precios con Argentina, y a su vez, también habiendo presentado ya el libro Falacias Libertarias, estamos concluyendo el viaje. A modo de cierre, lo que podemos encontrar acá en Chile fue un país tremendamente desigual, donde el 1%
de las personas concentran casi el 50% de la riqueza. Esto siempre enmarcado en cierta estabilidad macroeconómica que muestra una inflación rondando el 3% y un crecimiento que se estima para este año entre el 3 y el 4%. Sin embargo, ellos cuentan con déficit fiscal. Por ende, no es regla que haya que tener siempre superávit fiscal para tener crecimiento económico y no es regla tampoco que el déficit fiscal te lleve a una alta inflación. Esto hay que tenerlo siempre presente. También estuvimos presentes en distintos medios locales. Haciendo brevemente un poco de historia, tenemos que recordar que el golpe de Estado de Pinochet ha cambiado la estructura económica chilena. Pensemos que a partir del golpe de Pinochet justamente se ha llegado a una regresividad de los ingresos muy alta, por ende se ha hecho un país tremendamente desigual. Y ese daño que ha generado Pinochet con políticas muy similares a la que hoy nos plantean los libertarios, de hecho asesorado por economistas liberales, lo que ha llevado es a Chile a más de un 30% de desempleo en ese entonces. Esta matriz regresiva que tiene Chile hace décadas aún no ha logrado ser revertida. El presidente Boric actualmente está logrando una baja de la pobreza, ese es un buen dato, pero la desigualdad sigue prácticamente intacta, lo cual muestra que las políticas liberales al extremo llevan a una situación del país mucho peor que la inicial y que aparte de todo eso cuesta mucho revertirlo. Eso es lo que hay que tener presente y se nota mucho acá en Chile, que independientemente del gobierno se hace muy difícil combatir la desigualdad. Y el ascenso social se hace prácticamente muy difícil. Ha sido rechazada la propuesta de Boric del impuesto a las grandes riquezas, pero sí se ha aprobado recientemente el royalty minero, que en realidad es cobrarle más impuestos a las mineras más grandes, que a su vez se va a distribuir en todas las provincias del país. Hay que tener en cuenta la dependencia absoluta que tiene Chile sobre el cobre. Cuando el precio del cobre baja en Chile, la situación económica en Chile también se complica. Esta dependencia casi permanente del cobre hace justamente que sea muy difícil llevar adelante políticas consistentes en el tiempo si el precio del cobre no es consistente. Por eso es tan importante y por eso nosotros marcamos siempre que es muy importante la industrialización del país. Chile carece de prácticamente un tejido industrial que le permita tener cierto grado de autonomía. También con respecto al cobre, Chile, no obstante las distintas orientaciones políticas que tuvieron su gobierno, sabe y entiende que tiene que conservar estatal la principal empresa de cobre del país. Lo que notamos como un gran tema de coyuntura acá en Chile es el tema de la delincuencia. Todos los medios están hablando de la delincuencia. Lo que nos muestran las fuentes es que la inseguridad está alta, pero que a su vez, a partir del gobierno de Boric, las noticias sobre inseguridad son mucho mayores. Por ende, tenemos una gran cantidad de información sobre hechos de inseguridad acá en Chile que no registran un salto muy significativo en la evolución a lo largo de estos últimos años. ¿Qué más? Está en agenda la mano dura y también está en agenda el uso de armas de fuego. Siempre esta visión reaccionaria de la cuestión de la inseguridad, como ya hemos visto en este mismo canal, no nos conduce a buen puerto. Cuando vemos las políticas justamente de mediano y largo plazo, lo que encontramos es que la inseguridad correlaciona bastante bien con la desigualdad. Por ende, Chile, siendo un país desigual, obviamente es un país bastante permeable a este tipo de problemáticas de inseguridad a lo largo de toda su historia. Lo que está cambiando ahora y la novedad es que justamente las noticias sobre esta problemática se propagan, porque a su vez también los medios hegemónicos son medios de derecha acá en Chile. En definitiva, acá terminamos este viaje sobre este hermoso país, por lo cual espero que te haya gustado el contenido, que puedas suscribirte al canal, que puedas compartir este video y que puedas comentar, dar like, todo lo que se te ocurra y seguirnos desde ya en todas nuestras redes. Muchas gracias por acompañarnos.